Un maquinista circula de noche por la línea Barcelona-Valencia. Es 9 de junio de 1988, pasadas las 2 de la madrugada, y entonces ve algo en las vías. Es una mujer tumbada, se luce, pita, frena. Ella no se mueve. El tren la arrolla, el cuerpo queda en la vía, la cabeza a un lado, cortada de forma limpia como si fuera una guillotina. Eso es lo primero que encuentran los investigadores. Y ese corte limpio, ya es lo primero que no cuadra. Porque cuando alguien se lanza al tren de forma voluntaria para quitarse la vida, el golpe es brutal, irregular, el cuerpo reacciona de alguna manera, aunque la mente no quiera. Nadie permanece completamente inmóvil. Nadie excepto alguien que ya no tenía vida cuando el tren llegó. Este es el caso de Lolita Camacho y de su hijo Daniel, y del hombre que les quitó la vida a los dos, Ramón Lasso. Antes de empezar, contaros lo que os cuento siempre. Mi libro Heridas sin sangre está a la venta, os dejo cómo conseguirlo en la cajita de información. En él cuento mi experiencia personal con la violencia machista. También recordaros que me podéis seguir en mis otras redes sociales, Instagram y TikTok, donde hay una comunidad bastante grande. Y por supuesto que os suscribáis al canal y le deis cariñito a este vídeo, un like, un comentario, un compartir. Compartir es vivir. Os pido perdón si me notáis un poco embajonada, básicamente. No estoy pasando por mi mejor momento. El embarazo ya está muy avanzado, me encuentro muy cansada, tengo muchísimo insomnio desde hace ya tiempo. Y el no descansar y dormir bien, pues lo llevo bastante mal, sobre todo cuando es acumulativo. Vamos con el caso. Para empezar a hablar del caso de hoy tenemos que hacer la presentación de Ramón Lasso. Ramón Lasso Moreno nació en 1955 en Quesada, Jaén. Era un hombre simpático, agradable, buen conversador, se le daban bien los niños, aparentemente le gustaban muchísimo. Con 14 años se traslada a Tarragona, donde tiene un tío que es guardia civil y le va a echar una mano. Se instala en la casa de esta persona. El entonces muchacho se busca la vida como puede, trabaja en bares, en una funeraria de enterrador, quedaros con esto. Y con el paso del tiempo conoce a Dolores Camacho, a la que todos llamaban Lolita. Era 8 años más joven que Ramón. Era una mujer muy dulce, más bien callada, timidilla, muy querida por todos. Acaban casándose, forman una familia con 2 hijos, Daniel y Carlos. De puertas para afuera esto era una familia perfecta. Esto ya empieza a sonar un poco... porque ya sabemos que cuando esto pasa, cuando algo es aparentemente muy perfecto, algo hay detrás. Por lo general es así. No es oro todo lo que reluce. Ramón aparentemente es muy atento con sus hijos, un padre amoroso, entregadísimo, se le va la vida con ellos. Y también parecen un matrimonio de lo más normal y feliz. Sin embargo, de puertas para adentro, Ramón era una persona infiel, jugadora, tiene deudas de juego y cuando se pone agresivo, Lolita es de las mujeres que se callan. Uno de sus líos con una mujer llamada Teresa, pues fue un poco más intenso o más duradero, y un día el marido de esta mujer los pilla en la cama y le pega tal paliza a Ramón que tiene que estar en reposo 2 días en su casa, en la cama. A consecuencia de todo esto, Lolita se entera de esta aventura que tenía con esta mujer llamada Teresa y le pide el divorcio, quiere separarse. Y parece ser que quería la custodia de los 2 hijos y que le iba a reclamar una pensión. Lo que viene siendo lo normal, vamos. Si los hijos se quedan contigo, pues reciben la pensión. Pero el 9 de junio de 1988, Lolita desaparece. ¿Qué pasó? Pues según lo que cuenta Ramón, esa noche discutieron muy fuerte y ella cogió el coche y se fue, diciendo que lo iba a dejar, que lo quería abandonar. Él llamó a su suegro, a los cuñados, a la familia de Lolita, vamos. Y dijo que Lolita se había ido, que estaba con depresión y que no sabía dónde estaba, ni a dónde se dirigía, ni nada. Unas horas después, Lolita es arrollada por el tren. La Guardia Civil notifica a Ramón como marido de Lolita
y este acude a las vías junto con el hermano y el padre de Lolita, el escenario ya es raro cuanto menos, porque no hay sangre. No hay señales de que la mujer hubiera intentado moverse o huir. El coche estaba aparcado a unos metros. Otra cosa extraña era que sus zapatos no estaban manchados de barro, porque sí que es cierto que esos días había llovido bastante. Entonces esto era otro dato más. Y entonces Ramón hace algo que las personas que estaban allí jamás olvidarían. Se acerca al cuerpo de su mujer, se agacha, coge la cabeza por el pelo y se la pone aquí y la mira. El padre de Lolita, que estaba allí y lo presenció todo, se desmayó cuando vio esto. Y al día siguiente vuelve a hacer prácticamente lo mismo. En la funeraria destapa la camilla, coge la cabeza y se la enseña a su amigo. Su amigo le pide que pare, que por favor no quiere ver eso, que no puede, y Ramón no entiende el problema. Finalmente el caso se acaba cerrando como si Lolita se hubiera quitado la vida de forma voluntaria. El coche estaba por allí, tenía algo de depresión, asunto cerrado. La familia no lo acepta. El padre de Lolita nunca creyó esta versión, así que contrata a un detective privado, Jorge Colomar. Este detective fue el mismo que contrataron en el caso de Mari Carmen Castel. Os dejo por aquí el vídeo enlazado. Colomar empieza a investigar, habla con el maquinista, el cuerpo no se movió en ningún momento y eso es incompatible con que alguien se quite la vida. Como ya hemos dicho, el cuerpo, aunque la mente no quiera, aunque la persona quiera quitarse de en medio, el cuerpo reacciona de alguna manera. En el último momento o lo que sea. El corte en el cuello era demasiado limpio. Los zapatos de Lolita no estaban manchados de barro, como ya hemos dicho, pese a que aquellos días pues había llovido un montón. También hubo un testigo, cuando se enteró de la muerte de Lolita, dijo que esa misma noche él estaba cazando conejos y estando allí pasó un coche a toda velocidad y se los espantó. Y esto como que le dio mucha rabia, salió detrás de ellos. Decía que había 2 hombres. Sin embargo, las autoridades pues no le hicieron caso a este hombre. Y una semana después, alguien le pinchó las 4 ruedas de su coche. Por otro lado, Colomar también detecta algo en el informe que los forenses habían anotado pero que nadie había seguido. Y es que la cara de Lolita estaba cianótica, como amoratada. El color de alguien que pierde la vida a causa de falta de aire. Cuando un tren te decapita, no te pones cianótico. Cuando ya estás sin vida antes de que el tren llegue y tu sangre ya se ha coagulado, pues eso. Por eso no había sangre en la escena. Lolita Camacho fue estrangulada. Una de las opciones era que lo hubieran hecho con las manos. Su cuerpo fue trasladado hasta las vías y colocado deliberadamente para que la cabeza quedara justo en el raíl donde pasaba el tren y la decapitara, para que este corte destruyera las marcas. Parece ser, por lo que contábamos antes del cazador, que alguien ayudó, porque esta persona vio a 2, pero el cómplice nunca se identificó. 9 meses después del fallecimiento de Lolita, la familia está rota, los hijos se reparten. Carlos, el pequeño, se va con la familia de Ramón a Jaén y Daniel se queda con la familia de Lolita en Amposta. Para ese momento tenía 6 años. El 2 de marzo de 1989, Ramón lleva su coche, su SEAT 127, al taller para que le hagan una revisión, un mantenimiento, y le dejan un vehículo de sustitución. Ese mismo día, sin avisar a nadie, se presenta en el colegio a recoger a Daniel y se lo lleva, diciendo que van a tomar un refresco, una Coca-Cola. Esto es lo que se barajaba en aquel momento. Esa tarde el coche cae por un barranco de 20 metros en la Nacional 230 y se incendia. Daniel pierde la vida quemado en el interior. Y Ramón aparece en el hospital sin un rasguño. El parte médico indica traumatismo cráneoencefálico, pero el médico dijo después que no tenía absolutamente nada, que esto se ponía en algunos casos por protocolo, porque cuando esto pasaba, que había un accidente, que el hijo perdía la vida y el padre pues no tenía nada como para quedarse ingresado, se ponía esto para que no se tuviera que ir fuera y así no arriesgarse a que esta persona se sintiera culpable y se autodesviviera, básicamente, y cosas así. La versión que dio Ramón del accidente
accidente fue que un camión frenó de golpe y él pegó un volantazo y cayeron. El camión no apareció y ningún testigo lo vio. Ramón después de esto cobró 3,5 millones de pesetas del seguro del coche, que por cierto lo tenía a todo riesgo el de ese vehículo de sustitución, cosa que él para su coche no contrataba. Y con ese dinero que hace, pues monta un videoclub y paga parte de la comunión del hijo de la que era su amante, Teresa, con el dinero obtenido por el fallecimiento de su hijo. Investigan el accidente y encuentran varias anomalías técnicas. Ramón decía que iba a unos 60-70 km por hora, cosa que no correspondía con la trayectoria del coche al caer. El vehículo debería haber salido proyectado y sin embargo cayó casi en vertical, como si alguien lo hubiera empujado desde fuera más despacio. Y al inspeccionar los restos del coche se descubre que tenía metida la primera marcha. Con la primera no puedes llegar a los 70 o 70 km por hora. Los tapones del depósito y del aceite estaban desenroscados, cosa que en un accidente real con incendio los tapones explotan, no se desenroscan limpiamente, con lo cual se cree que alguien los abrió antes. El incendio no se produjo por el impacto. Se inició después, en la zona del árbol contra el que se estrelló el coche. Lo que se sospecha tras la investigación es que Ramón esperó que Daniel se durmiera, bajó del coche, lo puso en primera, lo empujó por el barranco y le prendió fuego. En 1991, un periodista publicó un artículo con todas las pruebas reunidas por la familia, por Colomar, y con la inacción de las autoridades. El artículo pues remueve y esto hace que el juez reabra el caso y ordena la exhumación del cuerpo de Lolita Camacho. La exhumación confirma lo que el detective ya sabía: el cuerpo sin sangre, la cara cianótica y las ataduras que no pudo hacerse ella sola. Ramón es detenido. Fue declarado culpable y condenado a 56 años de prisión. Pero esto no acaba aquí. Te advierto que te vas a indignar lo más grande. En 1999, Ramón Lasso sale en libertad por buena conducta. 8 años estuvo en la cárcel por acabar con la vida de su mujer y de su hijo. ¿Y qué hizo cuando salió de la cárcel? Pues lamentablemente lo que muchos hacen: volver a actuar. Cuando el maquinista vio aquella noche a una mujer tumbada en las vías y empezó a pitar, trató de frenar. Nadie podía saber que llevaba horas sin vida, que alguien la había colocado allí, que ese mismo hombre, unos meses después, también acabaría con la vida de su propio hijo. La familia de Lolita tardó tiempo en conseguir que alguien los escuchara, y la justicia que los escuchó le devolvió la libertad a Ramón en menos de una década. Lo que pasó después de esa libertad lo veremos en el siguiente vídeo. Sin más, teniendo en cuenta la situación, espero que os haya gustado el contenido de este caso. Se agradece un like, que me sigáis en todas las redes sociales y por supuesto espero veros en el próximo vídeo.